En esta sesión de inglés vamos a tratar de pensar más en inglés y también vamos a memorizar más inglés con frases, con flashcards y herramientas como esta. Por ejemplo, tenemos aquí la primera frase en español. ¿Qué te parece si vamos al cine? Al comienzo la palabra que obviamente es what. Entonces hasta ahí está fácil. Después parecer, ¿qué te parece? Aquí hay varias formas, pero una forma común es decir what about. Es como decir ¿qué tal? ¿Qué tal si? What about? Entonces vamos a ir con esa. What about. Aunque ya sabemos que about es acerca de o sobre. Pero en este tipo de inicios de pregunta, what about es ¿qué tal? Sí, en este caso podríamos agregar el condicional que es if. También podríamos no poner eso, porque ahora lo vamos a ver. What about if ahora vamos, vemos ahí vamos, necesitamos el pronombre que es nosotros vamos. En español no necesitamos decir ¿qué te parece si nosotros vamos? Porque vamos ya está implícito que es nosotros. En inglés no, tenemos que poner we. Porque después de we viene go, que es ir. Como go no indica quién es o quién, tenemos que poner we go. What about if we go? Después al cine, una forma de decir cine en inglés es the movies. Y vamos a comparar con este flashcard aquí si lo que decimos está correcto o si es algo parecido, porque a veces puede una frase decirse de varias formas. Entonces puede ser exacto o no, porque siempre hay variaciones, como en cualquier idioma. To the movies, al cine. Entonces esto sería a o a el, y esto cines o cine, pero es como se dice. Vamos a ver qué dice acá. How about we go to the movies? Ok, está bastante parecido, excepto que no está el if, porque no es tan necesario, pero lo pueden usar también para ser más específico. Esto sería un poquito más informal sin el if y tiene la pronunciación como ven ahí también en esta herramienta, que obviamente es una pronunciación artificial, pero es una guía si es que no saben decir alguna palabra. Vamos a la siguiente aquí en este botón que dice siguiente. Ahora, ¿qué tiempo hace en verano? Si tienen esta herramienta que la pueden conseguir siendo miembros de nuestro Patreon, pueden verla haciéndole clic ahí o tap si tienen en el teléfono en esto y What is the weather like in the summer? ahí está el resultado. Y ahí está otra vez para que la practiquen y memoricen así. What is the weather like in the summer? Entonces, ¿qué tiempo hace o cómo es el clima? También podríamos decir. Y ahora, ¿por qué se dice de esta forma? Que es una forma muy diferente al español. What is the weather like in the summer? Entonces, podemos dividirlo acá un poco en dos partes. Hasta acá sería la primera parte para entenderlo y no confundir like and. Estas dos cosas no son juntas. Entonces, cuando uno dice what y después termina con un like es como. ¿Como qué? Porque esta palabra es como. Like es como. Y esto obviamente es qué. Entonces literalmente sería como que. Lo que dice aquí es como que es el clima o el tiempo. O sea, cómo se ve. Como que es el clima y después la segunda parte en el verano. Ahora también ustedes se preguntarán por qué no se dice how, que sería más obvio. How y después is the weather sin el like. Ahí sí sería sin el like. Entonces sería how is the weather. Vamos a escribirlo. How is the weather in the summer? También es válida esa pregunta, pero la diferencia es muy pequeña ahí. Aquí está preguntando cómo es el clima. Está preguntando por una descripción. ¿Cómo es? O cómo está también. ¿Cómo está el clima en el verano ahí? Entonces se pueden a veces intercambiar estas dos preguntas, estas dos formas. Pero esta what con like es como más específico. Como qué es, cómo se ve. Entonces vamos a hacer un ejemplo más de eso. Si por ejemplo queremos decir ¿cómo es esa ciudad? Entonces estamos preguntando ahí cómo se ve, cómo es la descripción, cómo luce esa ciudad. Entonces la pregunta sería igual como esta forma what y terminando con like, porque recuerden que es como qué es esa ciudad. Entonces sería esto es esa ciudad, es that city y esto es what is that city like? ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo se ve esa ciudad? Entonces vamos con otra aquí. Siguiente. ¿Qué planes tienes para hoy?
También pueden saltarse si no les gusta esta pregunta o esta frase, saltar a la siguiente, así. Pueden retroceder unas, la anterior por ejemplo. Vamos con la que sigue. Bueno, la que sigue ya es aleatoria, como ven cambia la pregunta porque esta herramienta da una frase random, nunca da la misma porque eso lo hace más interactivo y diferente cada vez que lo usen, ¿no? Vamos con la siguiente. Suena esto porque hemos practicado ya 10. Cada 10 va a haber un sonido. Esta es una pregunta más simple, vamos con la que sigue. Entonces acá tenemos una más interesante. ¿Podría darme más información sobre este curso? Aquí podríamos usar la palabra al comienzo can o could. Vamos a usar could porque es más parecido a podría. Esta. Podría darme. Entonces como se trata de segunda persona es you. Could you. Después darme. Bueno, está fácil, es give me. Y en realidad esta pregunta está bastante directa. Vamos a poner el resto. Y acá tenemos sobre, que sería about. Ahora sí es este tipo de about. Could you give me more information about this course? Podría ser una variación. Aquí vamos a ver si es exactamente igual. Could you give me more information about this course? Y sí, es esa. Vamos a buscar otra mejor. Esta de aquí. Es más interesante porque se ve un poco más difícil. Ahora, ¿cómo puedo ponerme en contacto contigo? Empezamos con la palabra how. Ahora sí, how. Pregunta, ¿cómo puedo? Ahora, yo puedo es I can. En pregunta al revés, can I? How can I? Ponerme en contacto. Ahora sí, vamos a usar una frase porque no vamos a traducir literalmente poner, o sea, ponerme y después en contacto. No es put y después en contact. No es así. Lo que más se usa es get in touch. Y después contigo, with you. Porque get también es ponerse. O sea, no es solamente conseguir o llegar, sino también ponerse. Pero ponerse en el sentido, en muchos sentidos en realidad. Vamos a dejarlo así nomás aquí. Get in touch. Ponerse en y touch es como toque, ¿no? O tocar. Entonces, ponerse en toques. Entonces esa es la forma. How can I get in touch with you? Vamos a ver aquí. Presionamos la frase. Hacemos clic en la frase. How can I get in touch with you? Podemos memorizarlo varias veces haciendo clic en la frase todo el tiempo How can I get in touch with you? para memorizar más. Y acá tenemos una interesante también porque usamos la palabra llegar. Como llego a la estación. También vamos a usar esta palabra mágica get. Otra vez con how. Ahora ya no vamos a usar can, obviamente. ¿Qué vamos a usar ahí si estamos usando cualquier verbo como llegar? Cuando usamos cualquier verbo usamos los auxiliares do o does. O sea, en este caso va a ser do y no does porque estamos usando yo, como llego yo. How do I? Entonces, how do I? Ahora llegar. Llegar, como les dije, podría ser get. Es lo más fácil. How do I get? Ahora, a la estación, eso es más fácil. Y eso sería, how do I get to the station? Como llego, y esto literalmente a la estación. Presionamos. How do I get to the station? Entonces, en esta herramienta también tienen un traductor aquí. Bueno, traducir del español al inglés o también al revés, del inglés al español, por si acaso. Y también tienen estos pequeños símbolos acá de parlante o speaker para escuchar la pronunciación también. El traductor también tiene voz. Esta herramienta la pueden obtener siendo miembros de nuestro Patreon en patreon.com/inglesexpress. Podemos ir a otros niveles más fáciles como el nivel A1 con frases más simples o niveles más complicados y sofisticados. Por ejemplo, este de aquí. Por ejemplo, esta es una frase más compleja. Vamos a volver al nivel más no tan fácil, pero un poco fácil, que es el nivel A2. Presionamos aquí otra vez donde dice empieza aquí el viaje y aquí podemos ver una frase. Mi hermana menor acaba de cumplir 18 años. Frase simple y cotidiana, pero ¿cómo se dice? No vamos a usar literalmente la palabra menor, por ejemplo, minor, no vamos a decir my minor sister, o peor aún si decimos my sister minor, o sea, no, sino tenemos que decir my younger. Younger es más joven. Recuerden que young es joven y younger es más joven. Entonces tenemos que decir
my younger y después sister. Y después acaba de cumplir. Esto de acabar de hacer algo, cuando recién sucede algo, se dice just. Just, y después el verbo que sigue va a ser en pasado. Por ejemplo, acaba de cumplir, aunque aquí no hay pasado porque dice cumplir, que es un infinitivo. Entonces en inglés tenemos que pensar diferente. No es un infinitivo el que sigue, no es, va a ser una palabra en pasado que es just turned, y después 18 años, 18, nada más. My younger sister just turned 18. Y eso es como lo van a ver. Vamos a verificar. My younger sister just turned 18. Entonces esta es una excelente forma de practicar frases cotidianas de la vida diaria, unas cuantas frases al día para mantener su inglés fresco o aprender más inglés. Y nos vemos la próxima vez. No se olviden de suscribir si no lo han hecho, de dejar un like y comenten qué les parece esto. Inglés Express es una aplicación diferente y no convencional para practicar inglés. No es solo otra aplicación de flashcards o tarjetas de memoria o un simple traductor. Inglés Express te ofrece frases en diferentes niveles de inglés de forma minimalista y sin complicaciones. Imagina tener acceso a miles de frases para practicar, y lo mejor es que se presentan de forma aleatoria para mantener tu entrenamiento emocionante, cada una con la opción de la pronunciación en audio. Así que, ¿qué estás esperando? Descarga Inglés Express, encuéntralo en inglés99.com.